Muy buenas noches, lo prometido es deuda. Estamos nuevamente aquí en un segundo podcast de Desacuerdo. Como lo anunciamos en el primero, si es que usted se lo ha perdido, el objetivo de este espacio es hablar de temas que están en la agenda internacional, que son de interés de nuestro país, pero que de pronto no están ocupando las portadas de los periódicos ni están en el centro de la opinión pública. Son temas importantes que creemos que se deben hablar igual que se hablan los temas urgentes. Es absolutamente necesario en medio de una agenda tan politizada, tan polarizada, ¿no? Que solamente, digamos, se ocupa desde algunos medios de profundizar esta polarización y de no construir puentes. De pronto olvidamos hablar de temas que están en la agenda internacional y que son absolutamente relevantes también para nuestro país. Estoy acompañado otra vez de Marcelo Jordán, como lo habíamos anunciado en el primer podcast. Marcelo me va a acompañar en estas sesiones. Él es ingeniero comercial, experto en finanzas internacionales, en desarrollo sostenible y tiene una larga trayectoria en organismos internacionales. Marcelo es boliviano, pero no vive hace muchísimos años en Bolivia y coincidimos en este interés de poner en discusión en este tipo de espacios otro tipo de temas que están, nuevamente lo reitero, en la agenda internacional, pero que de pronto no están en la agenda de temas centrales de la opinión pública, cotidianos en nuestro país. Marcelo, buenos días. Buenos días, Susana, y buenos días a toda la audiencia. Un gusto nuevamente encontrarnos acá y especialmente en este nuevo año, deseando para que tú y toda la audiencia tengan un buen año por delante. Bueno, también hemos invitado con nosotros a Brett Gustafsson. Él es antropólogo, político, interesado en política climática, en combustibles fósiles y la transición energética. Su trabajo se centra principalmente en América Latina y los Estados Unidos. Brett ha trabajado durante muchos años con la Asamblea del Pueblo Guaraní en Bolivia. Sus primeras investigaciones se centran en la revitalización de la lengua guaraní y la educación. Cuestiones que abordó con lingüistas, educadores y líderes del pueblo guaraní. Todo este proceso culminó en varios documentos y en la elaboración de un libro muy importante que se llama Nuevos idiomas del Estado, Resurgencia indígena y la política del conocimiento en Bolivia. Brett continúa investigando y escribiendo sobre la lengua guaraní, sobre la lengua y la educación de los pueblos indígenas de toda América Latina. Lo dicho, creo que su currículum prueba que Brett es un gran conocedor de nuestro país. Luego, como Brett conoce también este tema de los pueblos originarios y dado el impacto del desarrollo del gas natural en el territorio guaraní, Brett continúa con otra línea de investigación sobre la política energética, el cambio climático y el extractivismo vistos desde el auge del gas natural en Bolivia. Parte de su trabajo se refleja en un libro que promete ser editado en Bolivia, que se llama Bolivia en la era del gas. Su interés es el rol de los combustibles fósiles. Le ha llevado también a la docencia y a la investigación sobre el problema de la transición energética en Estados Unidos. Brett, te doy realmente la bienvenida. Sé que eres un conocedor de Bolivia, has dado muchas conferencias en Bolivia, has estado en Bolivia en muchísimas oportunidades, viviendo tiempos de meses, ¿no es cierto? Así que me da mucho gusto estar hoy día conversando contigo sobre estos temas que son de interés para nosotros, ¿no? Muchas gracias, Susana. Es un gusto estar con ustedes. Realmente extraño mucho a Bolivia por el tema de COVID. Hace tiempo no he podido viajar, así que aprovecho para mandar un saludo al pueblo guaraní y también a todos mis amigos por todo Bolivia. Y sí, es un gusto poder volver a conversar sobre estos temas que son muy importantes. Brett, cuéntanos cómo nace este relacionamiento con Bolivia, cómo nace este relacionamiento con el pueblo guaraní, cómo terminas ahí, cómo terminas en nuestro país, cuál es el interés que nace para que tu investigación venga a dar a nuestro país. Bueno, hace más de casi 30 años, en 1992,
Yo era un alumno recién graduado y conseguí una beca para llegar a Bolivia por el tema de que yo siempre tenía interés en los movimientos indígenas de América Latina y los movimientos progresistas, inclusive movimientos revolucionarios que había en esos años en Centroamérica, y siempre fui muy crítico de la política gringa, de intervención especialmente en Centroamérica, y por influencia de mis profesores me sugirieron, bueno, tendría que mirar a Bolivia, donde hay una mayoría indígena, y además llegó el año 1992, de los 500 años, y ya era pues un renacimiento de los pueblos indígenas en Bolivia. Entonces, por suerte tuve una beca y me interesé primeramente en la festividad del Gran Poder, que todos conocen seguramente como una gran fiesta, pero también es una gran representación de la cultura aymara urbana, y yo lo veía como un espacio de renacimiento indígena también. Y bueno, la historia es muy larga, pero eso fue mi primera entrada, y por mi interés en idiomas indígenas pude conseguir un trabajo con UNICEF y con otros muchos colegas bolivianos que estaban trabajando en esos años en crear programas de educación bilingüe, educación en lenguas indígenas. Y luego de estar con mis amigos de Gran Poder, fui a trabajar en el Chaco y comencé a estudiar guaraní, y gracias al pueblo guaraní, o sea, que es un pueblo muy bondadoso y muy generoso, y hemos trabajado varios años. Casi me quedé en Bolivia, a veces pienso que debía quedarme nomás, pero de todas maneras, durante los años, como usted explicaba, trabajaba con la promoción de la educación bilingüe, de los derechos lingüísticos, porque la gente, bueno, tal vez podemos conversar un poco más, pero como todos saben, hay mucha discriminación antiindígena que está en las escuelas, que imagínense si tu hijo va a la escuela y le pegan por hablar su idioma de su madre. Más o menos así era el sistema escolar en Bolivia. Entonces, el derecho a la lengua es un derecho también a ser un ser humano. Y en esa lucha comencé a trabajar con los guaraní. Luego hay más, pero así fue la primera entrada. Bueno, Brett, evidentemente contigo tenemos que hablar de una serie de temas, ¿no?, que nos interesan, que tienen que ver con el cambio climático, pero también esa experiencia, ¿no?, que tienes con encontrarte con Bolivia, una sociedad de pronto estructuralmente racista. Voy a hacer un breve repaso de lo conversado en el anterior episodio, donde hemos resaltado y hemos hablado sobre el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional que define un objetivo concreto, que es limitar el cambio climático. Idealmente, que esto sea un 1.5 grados más de lo que tenemos, y no esa proyección, digamos, catastrófica, que llevaría a que muchos modos de vida se extingan, que son superar esos 4 grados, ¿no? También reconociendo qué significa este acuerdo para las economías en desarrollo, especialmente para las dependientes como la nuestra de la extracción de combustibles fósiles. Los retos, digamos, que representa para unas y otras economías, que aunque es cierto que no hay una obligación específica sobre cómo las economías deberían manejarse desde ahora, sí hay un llamamiento, digamos, ético también a lo que pueda suceder con el mundo en adelante, ¿verdad, Marcelo? Sí, Susana, efectivamente, y para hacer un breve repaso, precisamente habíamos hablado de la Convención Marco, que es el proceso internacional en el cual los países están negociando este tipo de acuerdo y tratando de entender y definir cuáles son las responsabilidades de cada país respecto al proceso climático.
Hay un principio básico de la convención que es importante recordar, que es el de las responsabilidades comunes, es decir, todos somos responsables de poder hacer algo respecto al cambio climático, de contener y de limitar, en este caso, alcanzar este objetivo de idealmente 1.5 grados máximo de cambio climático, pero a la vez también se reconoce que las responsabilidades son diferenciadas. Se reconoce que son diferenciadas porque cada país, cada economía ha tenido un rol y una contribución diferente respecto al proceso climático global. Tradicionalmente, por ejemplo, las economías desarrolladas, las economías del norte, en particular la europea, la norteamericana, históricamente han contribuido más a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, especialmente desde la revolución industrial. Entonces han sido varios años que han ido emitiendo una cantidad significativa de esos gases de efecto invernadero, y esa es una responsabilidad histórica, digamos, respecto al proceso climático. Sin embargo, hay países economías ya nuevas bastante grandes, como el caso de la China o de la India, que hoy en día tienen una huella de carbono bastante significativa. Entonces también tienen que tienen que tener un tipo de responsabilidad, pero obviamente no es similar, no es igual a la de a la histórica de los países desarrollados. Entonces ese es un principio básico de la convención. Para países como Bolivia, que tenemos una contribución muy marginal a la acumulación de gases de efecto invernadero, obviamente nuestra responsabilidad también es, digamos, menor, en el sentido de que tenemos un poquito más de margen por las necesidades de desarrollo también que tenemos, pero de todos modos hay un compromiso de colectivo de contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, con una perspectiva de largo plazo, yo diría que todos los países necesariamente tienen que pensar cómo eventualmente pueden transicionar a una economía de más bajo carbono, o idealmente neutral en carbono, como se está hablando últimamente. Pero aquí viene algo muy importante también, que debido a la responsabilidad histórica, en la Convención Marco se reconoce también la responsabilidad de los países desarrollados de proveer los medios de implementación, especialmente el financiamiento, la financiación. Perdón. La financiación entonces es un tema bastante álgido, bastante crítico en las negociaciones climáticas, y ha tenido una serie de idas y venidas, llamémosle así, pero eventualmente en la última conferencia de las partes del año pasado hay un tema que se ha finalizado y que ha sido un logro para los países en desarrollo, para las economías emergentes también, que es la creación de un fondo para daños y pérdidas. Daños y pérdidas es un concepto muy importante en la política climática internacional. Se refiere a los daños y pérdidas que se esperan debido a la cantidad de cambio climático ya acumulada en la Tierra. Entonces, tenemos una cantidad de emisiones que ya están acumuladas en la atmósfera, que más o menos van a tardar unos 400 años en procesarse y estabilizarse, digamos, para volver a un escenario normal, digamos. Entonces, esa cantidad acumulada de gases de efecto invernadero en la atmósfera hace que haya ciertos fenómenos climáticos que ya se están dando, incendios, tenemos también una serie de eventos extremos, cada vez más extremos, climáticos, y todo eso es precisamente el resultado de lo que ya se ha acumulado y lo que se conoce como daños y pérdidas. Esto se espera que afecte más a los países en desarrollo, y por tanto es algo que los países en desarrollo estaban pidiendo a los países desarrollados, de proveer, digamos, las compensaciones necesarias o el apoyo necesario para poder enfrentar esos daños y pérdidas de lo que ya es un cambio climático que se va a realizar independientemente si alcanzamos o no el objetivo de 1.5 del Acuerdo de París. Es un resultado importante de la Conferencia de las Partes, y daños y pérdidas es obviamente también un componente de lo que se conoce como la adaptación al cambio climático. Y es otro elemento importante del Acuerdo de París, que por primera vez en la historia de las negociaciones climáticas se introduce el deseo o la aspiración de definir un objetivo de adaptación.
hasta antes del Acuerdo de París se hablaba de adaptación, pero no se hablaba en términos concretos. Todavía no se ha logrado adoptar y conceptualizar ese objetivo de adaptación, en qué consiste, cómo se lo puede medir, cómo se puede saber, por ejemplo, que el mundo está efectivamente adaptándose al cambio climático. Pero es precisamente un punto importante de la agenda de la Convención Marco. Y la adaptación, yo diría que para países como Bolivia es también muy crítica. Y la adaptación al cambio climático básicamente trae la dimensión social del cambio climático, ¿no? Ya dejamos de hablar puramente de temas tecnológicos o económicos, industriales, sino también ya empezamos a hablar de un proceso de impacto social. ¿Cómo puede la sociedad, las comunidades adaptarse al cambio climático, tanto al cambio climático que se va a dar independientemente de lo que se haga, como decíamos, enfrentando daños y pérdidas, o al cambio climático que eventualmente va a agudizarse dependiendo de cuál sea la acción climática que los países lleven adelante. Entonces, este componente social se puede observar que quienes son más vulnerables a los impactos más fuertes del cambio climático generalmente son comunidades indígenas u originarias o comunidades que viven en niveles de pobreza. Las comunidades de más bajos recursos o las comunidades, por ejemplo, que tienen sus formas de vida dependiendo directamente de la naturaleza, por ejemplo, aquellas que viven en bosques o en montañas, etcétera, son las que van a tener un impacto mucho más fuerte y por tanto los esfuerzos de adaptación generalmente están enfocados precisamente en cómo poder enfrentar y minimizar ese impacto y por otro lado manejar ese impacto de forma que estas comunidades más vulnerables no sean tan afectadas y sus formas de vida o incluso hay culturas enteras que pueden desaparecer debido a estos fenómenos. Entonces ese es el tema de adaptación que ha sido ha habido un paso más que se ha dado en la conferencia de las partes el año pasado y se está trabajando para poder definir cómo se puede conceptualizar ese objetivo de adaptación. Entonces un poquito, Susana, para poder recordar y para poder redondear un poco lo que habíamos dejado de la anterior charla. Nosotros vamos a aprovechar a Brett. Ahora sí, Brett, te vamos a sacar el jugo. Sobre lo que ha apuntado Marcelo, hay injusticias que evidentemente se dan dentro de este proceso que es el cambio climático. Y yo quisiera que nos expliques cómo entendemos esas injusticias, porque por otro lado, ¿no es cierto, Brett? Que tú que has estado en el pueblo guaraní, en ese territorio riquísimo en gas y toda esta cuestión, también creo que se puede entender claramente que economías como la boliviana se basan en la extracción de combustibles fósiles y esto evidentemente tiene implicaciones sociales y culturales en nuestro país, pero de pronto también no existen otro tipo de oportunidades también, ¿no? Es decir, no se puede hablar de la economía boliviana igual que podemos hablar de otro tipo de economía y de las responsabilidades estas que de pronto apuntaba Marcelo también, ¿no? Entonces, ¿cómo miras todo este gran globo, ¿no? ¿Qué pasa con estas injusticias? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Qué otra expectativa tuvieran, ¿no? ¿Qué hacemos con una economía como la nuestra en medio de toda esta crisis climática que estamos viviendo? Sí, efectivamente es una gran, bueno, yo le digo, es como una trampa. Un país que necesita explotar sus recursos para poder mejorar la vida para una población mayormente pobre y cuando esos recursos sean también parte del problema que tiene todo el mundo. O sea, es una paradoja que se ha hablado ya muchos años en Bolivia, que los recursos naturales son una posibilidad de traer, como decía Zavaleta, traer democracia y desarrollo y crear una nación real. Pero también Zavaleta decía como un machete que corta en dos filos, porque también te puede llevar a corrupción, a dictaduras militares como hemos visto en Bolivia. Y también obviamente hoy en día sabemos que también contribuye al cambio climático. Entonces, especialmente en el Chaco boliviano, que ya de
históricamente es un lugar caliente y seco, y ahora es más seco que nunca. O sea, se está secando aún más con las sequías y entonces más paradójico todavía que es una región rica en gas, pero también casi se autovenena con participar en esa economía global de combustibles fósiles, porque casi es como un autocastigo a la tierra. Entonces, sí, injusticias a nivel regional, a nivel de naciones. Yo vi el dato el otro día, siempre hago chistes con mis amigos guaraníes. Mira, un gringo como yo gastamos, o sea, consumimos o producimos, diré, 15, casi 15, 16 toneladas de carbono al año per persona. 15. En Bolivia el dato es como menos de 2. O sea, es decir, que un gringo contamina 7 veces más de un boliviano. Y yo que tengo 3 hijos, ya van 21 bolivianos. Ya, o sea, la contribución nuestra al cambio climático, la contaminación es mucho mayor que lo de los bolivianos, y es una injusticia entonces que los impactos los sienten en lugares como el Chaco o también en el altiplano, que los glaciares ya se están derritiendo y ya no va a haber agua. Es una injusticia a nivel de naciones, pero también dentro de un país como Bolivia también hay injusticias. Los que están sufriendo, como decía Marcelo, son los que viven en ambientes más frágiles. Ahora, la otra pregunta que hace Susana es ¿qué alternativas hay? ¿Qué podemos hacer? Y ahí sí no hay una respuesta fácil, porque esa trampa de dependencia de los recursos es muy difícil salir de ella. Es muy difícil de un día a otro decir, bueno, ya no vamos a explotar gas ni minería y vamos a hacer una economía más industrializada o más de otra escala, o como decían antes, economías comunitarias. Es fácil decirlo, pero no es muy fácil hacerlo. Y en ese es el reto de repensar la economía, de realmente pensar en otras alternativas, y eso requiere cambios estructurales profundos, especialmente en la distribución de la tierra, que aún con un gobierno de izquierda no se ha podido hacer todavía. Sí, yo creo que lo que menciona Brett precisamente va al corazón de uno de los grandes problemas de la economía boliviana, ¿no? Cómo salir de ese modelo que es puramente extractivo y entrar en un modelo que es más, que genera más mayor valor agregado, que crea sobre todo fuentes de trabajo que son más decentes, que ofrecen la oportunidad de maximizar el potencial del capital humano del país. Generalmente las economías extractivas tienden a crear fuentes de empleo, pero que son fuentes de empleo de muy baja calidad, donde no se requiere mucha capacitación. Básicamente lo que se requiere es, digamos, una fuerza física para poder extraer esos recursos. Pero me llamó la atención lo que mencionó Brett, que incluso con gobiernos de izquierda se ha intentado, por ejemplo, introducir la idea de economías comunitarias. Y me gustaría escuchar, Brett, desde tu punto de vista, ¿cuál es tu experiencia sobre eso? ¿Qué has visto y cuáles serían los principales impedimentos para poder hacer eso más efectivo? Bueno, realmente se ha pensado, se ha soñado que con un país que también es extractivista, pero también es un país agrícola. Y siempre se ha pensado que con la redistribución de la tierra se podría crear más igualdad. Bueno, no es tan fácil tampoco, pero cuando se hablaba de economías comunitarias se pensaba que, especialmente en áreas agrícolas, que se podría devolver la tierra a la gente, por decir, a las comunidades guaraníes o a las comunidades en Santa Cruz o en la Amazonía,
Y ahí podrían formar especie de cooperativas o especie de nuevos sistemas de producción, como se intentaba en un tiempo con el movimiento Sin Tierra en Brasil, y también se pensaba con el movimiento Sin Tierra en Bolivia. Pero eso requiere ayuda del Estado, ayuda en términos de tecnología, en términos de crédito, en términos de cómo comercializar los productos, que no sea, digamos, el campesino pobre que tiene solo 2 surcos, pero tampoco que sea un gran joyero, un gran latifundista, que economías de otra escala, más comunitarias, donde lo que se produce, lo que se gana de lo que se produce, no solo va al jefe, al latifundista, pero se distribuye más entre la gente. Así yo entiendo economías comunitarias. Ahora, hemos visto también, existen. Por ejemplo, he visto siempre, Evo está en el Chapare mostrando las granjas piscícolas, que seguramente son más a escalas menores, no son grandes empresas, pero tampoco son campesinos muy pobres. O sea, es una nueva forma de economía. Inclusive en el Chaco boliviano, los guaraníes que van a la Universidad Guaraní están aprendiendo a hacer granjas piscícolas, nuevas formas de manejar los bosques. Es tratar de no siempre pensar en extraer y exportar, pero tampoco reproducir el modelo dominante, por ejemplo, de la economía de la soya, de los ganados, donde hay una familia que es dueño de todo. Y esa riqueza solo se va a esa familia y los demás están con pedacitos de tierra o están con nada. ¿Y qué hacen? Van a la ciudad, trabajan en la economía informal y tampoco es una utopía. Entonces habría que pensar en esas economías de otra escala, más sostenibles, menos extractivistas. En un tiempo se hablaba también en el tema de la quinoa, que las familias estaban sembrando quinoa, que ya era un producto alternativo con nuevos mercados, y creo que sí había unas posibilidades. Ahora no sé mucho cómo estará ahora, pero también la tendencia siempre es que empresas más grandes van comiendo a las chicas. Entonces, por eso digo que el Estado tiene que ayudar. Podría dar otros ejemplos. Ahí sobre ese punto, Brett, me parece importante lo que dices, en el sentido de que, claro, de pronto se exige que se cambie el modelo económico. Lo has dicho tú, señalarlo de pronto es muy fácil y luego concretarlo es más complicado, ¿no? Porque tú sabes que las economías extractivistas son tradicionalmente sistemas económicos coloniales, ¿no es cierto? Porque se extraía la materia prima de aquí, se llevaba para que se industrialice en los otros países. Tú lo decías, un gringo promedio aporta en contaminación ¿cuánto? 13 veces más de lo que aporta un boliviano, ¿no? Entonces, creo que de pronto ahí, lo hablábamos en algún momento, ¿no? Existe una exigencia de un proceso de transformación económico, pero digamos pensado muy desde el primer mundo, ¿no? Muy de estos países que siguen manteniendo estos sistemas económicos coloniales, ¿no? Marcelo me recordaba que, a ver, el colonialismo precisamente es un sistema de imposición de mecanismos de explotación y de recursos humanos o naturales por parte de un bloque o nación sobre otros, ¿no es cierto? Entonces, el modelo extractivista contemporáneo, desde tu perspectiva, Brett, sigue siendo colonial. Creo que la pregunta sobra, pero hace falta que te la haga. ¿Y qué implicancias tiene eso en los procesos políticos recientes de la región, en Bolivia, respecto a estos modelos productivos extractivos, ¿no? Sí, bueno, sí, sigue siendo colonial porque sigue siendo estructurado sobre una lógica de dominación y extracción, que desde que llegaron los primeros españoles, eso era su objetivo, claro. Dominar y extraer.
Y esa dominación viene con otros matices culturales, ideológicas, porque es una dominación siempre masculinizada sobre una naturaleza que es feminizada o visto como femenina. Inclusive con la llegada de los españoles y luego imperialistas, los gringos, siempre llega con esa ideología de supremacía blanca. Entonces viene con la lógica del racismo. Entonces, y se justifica, siempre se justificaba la dominación y la extracción porque decía que eran seres superiores que tenían que llevar desarrollo a seres primitivos o salvajes o lo que sea. Y esa ideología sigue hasta hoy en día. O sea, eso lo escuchamos cuando cuando vemos la política de Estados Unidos con Venezuela, por decir que se dice que son países atrasados, Chávez atrasado, o con Bolivia, inclusive hasta ahora, con las críticas de Evo Morales que vienen del gobierno, hay una lógica subyacente de que los gringos o los europeos son superiores y tienen que dominar y decir qué se tiene que hacer. Ahora, en el tema de gas y de minería, obviamente esos recursos pueden ayudar al país, pero como decía Marcelo, mano de obra en gas especialmente es mano de obra masculina. Es una lógica de dominar, de encontrar el gas, de sacarlo, de perforar la tierra, de explotar la tierra, y es un proceso sumamente masculinizado. Entonces los empleos van a hombres, siempre desde IPCB de los años 60, 70 hasta ahora, crean economías masculinizadas y también es una forma de colonialidad porque justo en Tarija y en el sur del país donde hay actividades gasíferas, ¿qué vemos? Altos índices de tráfico sexual de mujeres, expansión de trabajo sexual para el consumo de los trabajadores de la industria. Entonces es una forma moderna de colonialidad que se está explotando no solamente la naturaleza, sino a la población femenina, y se está recreando una lógica de dominación, implícitamente dominación blanca sobre territorios vistos como indígenas o indigenizados, que se justifica esa explotación por esa relación de desigualdad. Y eso sí es una forma de colonialidad. Y el gobierno de Evo ha intentado de alguna forma mitigarlo con redistribución de inversiones, universidades indígenas, con institutos de lengua y cultura y construcción de obras y otras formas de tratar de mitigar un poco con la redistribución de los recursos. Y eso está bien, está muy bien. Pero al final eso no cambia la estructura básica de un sistema de extracción que es más o menos colonial. Podremos hablar un poco de Brasil también, para aumentar un poco, porque al final de cuentas la mayor parte del gas se va a Brasil y mucha gente se hablaba de Brasil como el nuevo subimperio. Bueno, cuando estaba Lula y ahora ha vuelto Lula, no está tan mal, pero eso sí se veía mucho con el rol de la relación entre Brasil y Bolivia, pero tal vez ese es otro tema. No, es que me parece sumamente interesante esto que apuntas, porque definitivamente son economías que reproducen de pronto sistemas, ¿no es cierto? Sistemas que vienen del pasado, y más todavía insertados en una sociedad absolutamente racista, ¿no? Estructuralmente racista. Leí en uno de tus textos esta cuestión que te había tocado vivir en la asamblea en un pueblo guaraní, con relación al tema de la redistribución de tierras y esos castigos que se dan en el cuerpo del indígena y toda esta cuestión. Yo te quiero hacer una pregunta a propósito de saltar un poco a ese tema que sí me interesaba hablar contigo, que es el tema de el racismo, ¿no? O sea, el racismo insertado en todo nivel, ¿no? Y
Tú has estudiado Bolivia muy de cerca y has estado cerca de los pueblos indígenas y has estado cerca de aquellos castigos que se normalizaban, que se ejercían físicos, que se ejercían en el cuerpo de los indígenas. Si tú crees que en este periodo de tiempo esa realidad racista ha cambiado en el país, ¿cómo lo miras tú como un estudioso de la sociedad boliviana? Sí, bueno, tendríamos que preguntar a mis colegas guaraníes. De alguna forma sí, han habido cambios importantes. Y no hay cómo negarlo, es gracias al MAS. No hay cómo negarlo. Gracias a la victoria de Evo Morales y el MAS, han habido cambios significativos. Una ley antirracismo. En la vida diaria hay cambios que yo como gringo no lo puedo experimentar, pero mis amigos comentan que sí, ya no es que te puedan botar de la cola en el banco. O sea, antes quien era más blanca ya entraba al banco y directo al frente de la cola. O sea, ese tipo de cosas cotidianas creo que sí han cambiado. En la región guaraní, gracias a los esfuerzos del MAS, ya hay más oportunidad de empleo para gente que antes estaban excluidos, ya por el sistema educativo, el sistema de salud, oportunidades de trabajar en el Estado, o sea, hay más oportunidad. Y durante un tiempo había menos racismo abierto. Ya hay algunas cosas que ya no se podía decir, como indio, me van a disculpar, indio de mierda, o en Bolivia, o sea, aunque los cruceños ya se dicen cambas, pero esa palabra cambas siempre se ha utilizado para un término negativo para los guaraníes, decían camba de mierda, quiere decir mierda. Esas cosas ya no se escucha tan frecuentemente. Pero lo que sí sigue, y eso hemos visto en 2008 y estamos viendo ahora con el tema de Santa Cruz, que hay un revanchismo, una especie de revanchismo racista que ya se ha vuelto a aparecer. O sea, casi como ha salido de donde se estaba escondiendo ese racismo abierto. Y eso sí nos muestra que realmente el racismo no ha desaparecido. Un tiempo ha callado un poquito tal vez, pero ven en los medios sociales las hordas masistas. Bueno, eso obviamente es una frase racista. Dirán no, pero por favor. Otras expresiones de racismo en contra de los indígenas. Y ahí sí hablamos de la descolonización que falta todavía. O sea, hemos mencionado que la colonización es una cuestión de estructuras económicas, de extracción de la tierra, dominación de la naturaleza, pero la colonización, la colonialidad también son estructuras ideológicas. Y ahí sí falta mucho por descolonizar todavía. No es que los pueblos indígenas son los que se tienen que descolonizar, son los, digamos, como dicen mis amigos, los blancoides. Los blancoides son los que se tienen que descolonizar, o sea, tratar de... es muy difícil también porque vemos también en Estados Unidos un resurgimiento del racismo en los últimos años. Ahí sí es una tarea grande transformar la economía, es también una tarea grande transformar la ideología de racismo. Eso sí, falta todavía. Creo que cuando hablamos de ese tema, lo difícil es poder conceptualizar en forma más concreta estas ideas o estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el tema que tú mencionaste de la supremacía blanca o del colonialismo en este caso y del racismo. Pero quiero aprovechar tu presencia, Brett, desde una perspectiva antropológica, porque entiendo que tú eres un antropólogo de profesión. ¿Cómo se entiende, digamos, conceptualmente la idea del racismo? Porque mucha gente en Latinoamérica, en Bolivia en particular, hasta donde puedo entender y mi percepción de hasta acá, desde afuera, es que
se puede utilizar en muchas direcciones, ¿no? Hay gente que lo utiliza en una dirección política, otros que lo van a utilizar en otra dirección política, entonces podríamos tratar nosotros de conceptualizar de una forma más académica, más intelectual, independientemente de las posiciones políticas que uno puede tener. ¿Cómo podemos entender el racismo? ¿Cómo se manifiesta? Hay el racismo activo que tú mencionaste, hay el racismo estructural, y cuáles serían las diferencias entre ambos para que podamos entender bien y manejar bien esos conceptos. Bueno, eso daría para un semestre de clases, pero en grandes rasgos, cuando hablamos de racismo, hablamos de relaciones sistemáticas de reproducir la desigualdad basada en una ideología de diferencia racial. O sea, una sociedad estructurada sobre la desigualdad que se justifica en base a supuestas diferencias biológicas, que desde un punto de vista académico no existen tal diferencias biológicas. Claro, la gente se ve diferente, pero no existen razas diferentes. Eso biológicamente no existe. No existe raza indígena, raza blanca, o sea, son ficciones. Pero cuando hablamos de racismo, hablamos de sociedades estructuradas en base a esas ficciones. Y porque hay gente que sí cree en esas ficciones, en esas cosas que no son reales. No sé cómo explicarlo más allá, pero como decía antes, esas creencias en ficción, la ficción de la raza, han sido muy útiles para conquistadores, para la gente que querían mantener un negocio de esclavitud en Estados Unidos o justificar la matanza de los pueblos indígenas, porque siempre se podría decir, somos una raza superior, es el destino dominar al otro. Entonces, actualmente en Bolivia y en Estados Unidos, entre gente más informada, se reconoce que la raza es biológicamente hablando, es una ficción, pero socialmente hablando sigue siendo una realidad, una percepción. Decimos en antropología que la raza no es una realidad biológica, es una construcción social, que es una construcción social de ideas y de relaciones que no se puede negar. Entonces, no estoy diciendo que no existe racismo, con decir que no existe raza en términos biológicos. Ahora, lo que comentamos antes, que ahora con la llegada de Evo Morales a la presidencia y la apertura de oportunidades para gente menos blancoide, por decir, hay mucha gente que se creen blanca o blancoide que ahora hablan de racismo al revés. Dicen que ahora nosotros somos los víctimas, o ahora nosotros nos están discriminando los indígenas. Pero tampoco existe racismo al revés. Puede haber que, digamos, si yo soy aymara, puede ser que me caen mal los gringos porque no saben bailar o porque son muy tacaños, por decir. Pero eso no es racismo, eso es una especie de que me caen mal los gringos. No puede existir racismo sin esa estructura sistemática de dominación y discriminación, que no existe para un blanco en Estados Unidos y tampoco existe para un blanco en Bolivia. Pero sí, todavía existe discriminación sistemática, estructural, cultural, ideológica en contra de gente no blanca. Entonces no puede haber racismo al revés hasta que haya un mundo donde sí, en los medios masivos solo se ven indígenas. En todas las economías grandes del país son totalmente dominados por indígenas, que no existe.
el sistema educativo, las universidades, los profesores, todos los espacios públicos son dominados por indígenas y que hay una gran población blanca y pobre. Ahí tal vez podríamos hablar de racismo al revés, pero eso no existe y no va a existir. Entonces, decir que hay racismo al revés es una forma de negar el racismo de verdad y también de tratar de mantener privilegios raciales que uno tiene, tratar de defender lo que llamamos el privilegio de blanquidad o privilegio de blancura. Son reacciones defensivas, pero académicamente hablando, racismo al revés es un mito también, es una ficción. Muchas gracias. Para mí todo lo que has dicho al final ha sido muy iluminador y ya para ir cerrando, yo quiero volver un poco a lo que nos había traído. Nos hemos desviado un poco al tema de lo del racismo, pero sí me importaba, porque en tus textos creo que has sido lo suficientemente enfático como para mostrar lo que pasaba en el cuerpo de los indígenas como una cuestión casi naturalizada, ¿no? Y creo que los conflictos del 2019 han dado cuenta de aquello que tú dices. De pronto baja, es como una oleada que baja, pero de pronto también sube, ¿no? Y verdaderamente la sociedad en el fondo no se transforma y utiliza nuevas estrategias como esta cuestión del racismo al revés o aquello que señalaba Marcelo, digamos, ¿no? Que nos confunden para negar precisamente el racismo estructural que existe en la sociedad. Y por eso aprovechaba el espacio para que, bueno, nos lo expliques tan claro como lo has hecho. Quiero volver un poco y con esto ir cerrando nuevamente a la idea esta cuestión de la transformación de la economía. Cuando hablamos de la transformación, de la necesidad de las transformaciones de las economías, abandonar esta cuestión de la economía de recursos, de la extracción de recursos fósiles, siempre nos plantean algo, ¿no? El ecoturismo. ¿Qué piensas de esto, no? ¿Qué piensas cuando, no, pero Bolivia es bello, entonces podrías desarrollar unas rutas turísticas fantásticas y la economía verdaderamente se puede transformar a través del turismo? Cuando te lo dicen, ¿tú qué responderías, Brett? Sí, efectivamente, a veces dicen, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Y algunos anti-extractivistas, que tengo mucho respeto para su posición, hay un ecuatoriano que se llama Gudinas, que es muy reconocido, y preguntas, bueno, ¿cuáles son las alternativas económicas? Y siempre surge el tema de ecoturismo. Puede ser que funcione en algunos lugares, algunas regiones. Por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es un país bello, con naturaleza. Sí, ha logrado un cierto nivel de desarrollo y prosperidad basado mayormente en el turismo. Y también tienen energías limpias. Ecuador también tiene sus bellezas naturales y seguramente, porque llegan muchos turistas, están pensando expandir esa parte de la economía al turismo. Y podría ser que en algunos casos sí, es una alternativa. Pero también viene con sus trampas, porque casi un país mayormente indígena se tiene que convertir en meseros y hoteleros para gente que vienen de Europa o de otros lados. O sea, se convierte en otra especie de colonialidad. Imagínense Cancún y México y el Caribe, donde la gente pobre ya no tiene su tierra porque su tierra se le fue quitado por un gran latifundista, entonces tiene que emigrar a la ciudad. ¿Qué futuro tienen ahí? Va a ser mesero o va a limpiar los cuartos de los turistas. Entonces, además viene con otras formas de explotación cultural. Bueno, hacen su baile de indio para entretener a los gringos. Entonces ya empiezan a tener que vender su identidad a un consumidor gringo. Entonces, el turismo viene con muchas otras cosas realmente problemáticas.
Además, no es decir, yo también, a mí me gusta ser turista, pero hay que reconocer que hay una relación de extracción de alguna forma también con el turismo. Y en Bolivia, obviamente, el turismo es una parte importante de la economía y se podría invertir más para promover eso, y eso podría sí ofrecer oportunidades, pero en otros lugares no se va a dar. Yo me río porque pienso en el Chaco. Yo conozco bien el Chaco, he andado pues en el Chaco y siempre se hablaba de facilitar la ruta del Che. El Che lastimosamente se fue a morir en el Chaco. Siempre han querido promover la ruta del Che como un destino turístico. Y lastimosamente los turistas no van a aguantar lo que Che aguantó al final. O sea, son lugares como el Chaco boliviano donde no hay, o sea, no va a haber turismo que salga del Chaco. No va a haber. O sea, tal vez en alguna parte de la selva o en el lago Titicaca sí se puede crear una economía. Pero yo he llevado amigos al Chaco conmigo y han salido así como dicen en Chaco, rajando porque hay bichos en el monte, todo tiene espinas, hay víboras, hace calor, un calor bárbaro que no aguantan. Entonces el turismo no va a salvar lugares como el Chaco, al menos que uno sea un aventurero que quiere ir a sufrir. Pero bueno, respuesta larga para tu pregunta. Ecoturismo sí, tal vez en algunas partes, pero transformar a todo un país extractivista, un país turístico, tampoco lo veo como la utopía que buscamos. Marcelo, para ir concluyendo. Simplemente para complementar un poco a la pregunta sobre turismo y si puede ser una alternativa o no. Yo creo que evidentemente el turismo es un sector que ofrece posibilidades de poder captar más divisas en particular, ¿no? De los turistas que van a Bolivia y producen divisas. Entonces lo voy a enfocar desde un punto de vista más que todo económico. Y voy a hacer referencia, por ejemplo, a dos ejemplos que he visto de primera mano. Uno es el caso de Nueva Zelanda, un país que prácticamente vive del turismo. Nueva Zelanda tiene una población de 4 millones de personas y recibe, al menos en el momento que sube allá, 6 millones de personas al año. O sea que tienen más turistas que la propia gente que vive ahí. Comparado, por ejemplo, con países como Tunisia, donde el turismo también es una fuente importante de recursos, de divisas en particular, pero no llega a convertirse en un verdadero motor de transformación económica. Yo creo que hay muchas razones, pero para simplificar un poco, uno de los principales riesgos y desafíos de poder convertir al turismo en algo económicamente más viable en un contexto de un país en desarrollo, creo que es el hecho de que dependemos mucho de la moneda extranjera, ¿no? De la divisa extranjera. En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, el turista que va a Nueva Zelanda tiene que comprar dólares neozelandeses. Entonces tiene que gastar en dólares neozelandeses. Mientras que en el caso, por ejemplo, de Tunisia, van sobre todo los europeos y los europeos gastan en euros y los euros se quedan en Tunisia y eso generalmente va creando una presión inflacionaria, va generando más demanda todavía de euros y por otra parte que por ejemplo todas las propiedades empiezan a subir de precio, el alimento empieza a dirigirse a servir a los turistas más que satisfacer las necesidades de las comunidades locales o de las poblaciones locales. Entonces empiezan a haber una serie de rupturas en las cadenas, digamos así, de valor internas para poder satisfacer y atender a los turistas. Entonces algo, creo que no es algo así de simple de decir hagamos del turismo la solución, porque va a tener, hay que pensar también en todas estas implicaciones a nivel tanto económico como también a nivel social, como mencionaba Brett.
De verdad les agradezco muchísimo a los dos. Marcelo, como siempre, muchas gracias. Me da mucho gusto que hayamos podido concretar nuestro segundo episodio. El próximo mes nos vemos para el tercero. Brett, te quiero agradecer muchísimo las riquísimas intervenciones tuyas sobre el general, sobre estos temas. Nos hemos desviado, hemos hablado del racismo. Creo que, Marcelo, tenemos muchos temas pendientes todavía, como esta posibilidad, esta necesidad de transformación de las economías, particularmente la nuestra, se puede hacer posible. Hemos hablado del turismo, vemos que el turismo de pronto no es la salvación, de pronto puede ser una solución en algunos espacios, mas no se lo puede entender como una salvación. Creo que hace falta que hablemos también, has mencionado de algo tremendamente interesante, y es el tema de las divisas, ¿no? A ver si enfocamos algún programa, algún episodio por ahí, precisamente porque ahora las divisas es un tema muy álgido en el país, ¿no? ¿Qué significan las divisas para el resto del mundo? Pero también has hablado de algo bien importante, que es cómo las economías se fortalecen cuando su moneda local está fuerte, ¿no? Y de alguna manera eso está reflejándose ahora mismo en los datos que presenta el país. Sin embargo, nosotros no nos vamos a desviar tanto, vamos a seguir hablando de los temas de cambio climático, porque creemos que es una agenda absolutamente importante. No es la urgente, aunque en el anterior episodio hablábamos de la necesidad y la urgencia, pero definitivamente estamos hablando de un proceso más largo de transformación, así que les agradezco muchísimo a los dos. Brett, espero verte en otros espacios también. Por supuesto que te seguimos, esperamos que tu libro ya se edite en Bolivia y ser los primeros en saber que ya se está editando el libro en Bolivia para poderlo poner en uno de estos espacios y discutir exclusivamente de tu libro. Brett, gracias por haber estado hoy con nosotros. No, sería magnífico, gracias más bien a ustedes, Susana especialmente, y un despedida a mis colegas guaraní. Tamareme y Anderandana Neta, Yayosha Tamakuri, Yasorupai. Muchas gracias. Yasorupai, Brett. Marcelo, muchísimas gracias, como siempre. Qué gusto volver a estar contigo en este segundo episodio. Gracias, Susana, igualmente. Y Brett, muchas gracias por compartir tus puntos de vista. Y bueno, es importante poder continuar con un diálogo y una conversación sobre estos temas. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado en este segundo episodio de nuestro podcast. Los esperamos el siguiente mes para el tercero. Que tenga buen día. Para más contenido, síguenos en todas nuestras redes sociales.